Bien, mis queridos hermanos, que la paz, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en estos momentos. Soy David Morales y estoy muy contento de poder compartir con ustedes en este tiempo especial con la juventud. Y qué hermoso es poder trabajar con los jóvenes, porque en los jóvenes nosotros encontramos la fuerza, encontramos el ánimo, encontramos el dinamismo, pero también vamos a encontrar muchas tentaciones. Vamos a encontrar muchos obstáculos que aparecen en el camino espiritual y es el enemigo quien está trabajando también fuertemente. Muy bien, estamos en esta eh, segunda temática de este seminario especial para los jóvenes. Esta es la segunda parte que se va a trabajar en estos momentos. La música que atrapa. Quiero mostrarles esta foto. Es la portada de un disco muy famoso que salió hace muchos años y tiene por título Domingo Sombrío. Y lo escribió este personaje húngaro, Renzo Ceres. Y este hombre se convirtió en una leyenda y de ahí se generó también una leyenda urbana en la que se aseguraba que quien escuchaba este disco, esta canción de este hombre en 1933, esta persona se suicidaba. Y pasó. Voy a mostrarles más adelante algunas cosas muy interesantes. Pero ¿cómo es posible que una canción pueda llevar a otra persona al suicidio? Esto fue algo que perturbó la mente de muchas personas y muchos tenían miedo de escuchar esta canción porque podrían morir. La cadena BBC censuró esta versión. Durante muchas décadas, esta canción fue prohibida escucharla porque la gente que la escuchaba entonces se suicidaba. Queridos hermanos, ¿cuál es una de las especialidades de Satanás? ¿Cuál es el Señor cuando lo creó le dio muchos atributos, pero cuál es una de las especialidades del enemigo? Claramente la música. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 al 14. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras del fuego, y allí te paseabas. Noten lo que nos está presentando las escrituras. Nos dice que en el momento en el que el Lucifer fue creado, menciona tamboriles y menciona las flautas, y es uno de los atributos importantes que se resaltan también en Satanás. ¿Por qué? Porque era experto en la música. Miren lo que dice la historia de la redención, página 25. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial. Qué importante esta parte. Había dado la nota. Cuando se habla de dar la nota, era el que decía, bueno, vamos a cantar, y daba el primer sonido y todos seguían la nota. Miren la autoridad musical que tenía Satanás. Luego toda la gente, la hueste angelical se había unido a él, y entonces en todo el cielo había resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la música, claramente tenemos que hablar también de Satanás. ¿Por qué? Porque era una autoridad en el cielo en materia de música. Dirigía el coro celestial, dirigía y daba la nota tónica. Entonces, su experiencia es amplia. Y ahora usa esa experiencia para atrapar la mente de la juventud y desviarla de lo más importante, que es la salvación. Yo estaba en el colegio, recuerdo en primaria,
cursaba quinto grado en Colombia y entonces apareció la noticia de este personaje llamado Kurt Cobain. Falleció a los 27 años de edad y las autoridades determinaron que su muerte ocurrió el 5 de abril del 94. En su residencia de Stell, el cuerpo del líder de Nirvana fue descubierto 3 días después, el 8 de abril, junto a una nota de suicidio y una escopeta. Entonces, este personaje se suicida. Y cuando él se suicida, deja una carta de suicidio, una escopeta, y hermanos, mucha gente se suicidó. Y cuando entraban a las habitaciones de los jóvenes, estaban escuchando las canciones de este hombre, de su grupo llamado Nirvana. Y muchas personas, muchos jóvenes, se suicidaban también. O sea que él, por medio de sus canciones, instaba el enemigo a la gente a suicidarse. Dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 585. Satanás no tiene objeción a la música si puede hacer de ella un canal mediante el cual obtener acceso a las mentes de la juventud. Cualquier cosa que desvíe la mente de Dios y ocupe el tiempo que debería dedicarse a su servicio, servirá a su propósito. La música debe ser un canal de bendición, pero el enemigo usa la música como un canal de acceso a las mentes de la juventud. Satanás no puede leer la mente. Eso es una realidad. Él no lee las mentes, pero usa la música como un canal para llegar a la mente de las personas. Y cuando llega a la mente especialmente de la juventud, los desvía, los insta a abandonar el camino del Señor. Y esta es una problemática muy grande que nosotros encontramos en diferentes países, porque en todos los países hay jóvenes que también están luchando con esta situación. Pero hay una lucha muy grande con la música, porque es una de las armas. Muchos jóvenes me han dicho, han abierto su corazón y dicen, mira, mi debilidad es la música y es lo que no me deja avanzar. Pero queridos jóvenes, en Cristo Jesús nosotros somos victoriosos. Y en Cristo Jesús nosotros podemos salir de cualquier adicción, de cualquier dificultad que estemos presentando. Pero necesitamos una consagración al Señor. Este personaje es un profesor de neuroradiología en la Facultad de Medicina de Wake Forest University, y entonces él señaló lo siguiente: nada activa el cerebro, nada activa más el cerebro como la música. Y esto es importante, porque la música influye en las emociones. La música tiene un efecto positivo o tiene un efecto disonante, tiene un efecto discordante en la mente del joven y va a tocar sus emociones. Esto es una realidad y lo está presentando la ciencia. Y yo quiero poner a prueba la mente de cada uno de ustedes. Vamos a estar muy atentos con lo que yo les voy a mostrar. Yo quiero que ustedes puedan participar en el chat. En el chat van a escribir. ¿Listo? Vamos a ver. Yo voy a mostrarles esta imagen. Es un bosque. Pero ahora vamos a combinar este bosque con un sonido. Vamos a escucharlo. Por favor, me dicen si lo escuchan. Por favor, díganme, ¿qué se les viene a la mente cuando ven este bosque y esta canción? A ver, hermano Freddy, ¿qué se te viene a la mente? A ver, micrófono, hermano. Dice la hermana Dayana Guardado, Sí, relajación, interesante. Hermano Freddy, ¿tú qué sientes? ¿Qué se te viene a la mente? bueno, sí, se viene, digamos, un paseo. Muy bien, una caminata tranquila, una alegría en el bosque. Qué lindo el bosque, una aventura, dicen los jóvenes.
Una aventura, una relajación al aire libre. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Muy bien, muy importante. Pero ahora voy a cambiar la canción. Mucha atención, mucha atención. ¿Qué sienten? A alguien le dio miedo. Nunca pasaríamos por ese bosque. Imagínate, hermano Ruelas, que el bosque y sale esta canción. ¡Uy! Uy, no, no, no. Estamos viendo este bosque y ahora la canción. Ay, ya sentimos miedo. Como que alguien me está esperando allá atrás. Tenemos terror, miedo. ¡Corran! Interesante, muy interesante. Uy, ahora veamos otra más. Voy a hacer el último ejercicio con ustedes. A ver un momentico. Vamos con esta. A ver, ¿quién se anima a contarme? Voy a escribir conexión, un momento de reflexión. Alguien se puso a llorar porque dice me produce melancolía, nostalgia, nos hace pensar. Muy interesante, muy interesante. Pero yo quiero que ahora nos detengamos un poquitico, porque resulta que es la misma imagen, pero es la misma imagen con tres canciones totalmente diferentes. Son tres cosas totalmente diferentes. Pero ¿cuál es el efecto que tiene la música dentro de esto? ¿Ah? ¿Cuál es el efecto? Pues hermanos, va a alterar claramente nuestras emociones, porque la música es capaz de llevarnos a la alegría, como la primera canción, o la música es capaz de llevarnos ahora al miedo, despierta el miedo, o la música es capaz de llevarnos a la tristeza. Miren cuán importante es escoger muy bien la música que está a nuestro alrededor, porque eso va a despertar emociones en nosotros. Y si tú solamente escuchas música melancólica, pues ¿cómo va a ser tu vida? Vas a estar llorando todo el tiempo. O si tú tienes una crisis con tu novio, con tu novia, y entonces vas y buscas canciones de despecho, entonces tú vas a estar llorando y eso te va a llevar al licor y a otras cosas. Miren cómo las canciones definen también nuestro comportamiento y también nuestra actitud. Dijo Aristóteles, la música tiene el don de purgar. Es el término que hace referencia a un mecanismo de emoción intenso, ¿no? Que permite liberar sentimientos, sensaciones, emociones negativas que pueden oprimirnos. Y esto lo presentaba este personaje. La música puede purgar, puede drenar cuando tú escoges correctamente la música. Pero ¿cuáles son los efectos de la música? Cuando nosotros escuchamos una canción, que es de nuestro agrado, nuestro cerebro libera una sustancia llamada dopamina. Esta sustancia es el motor fundamental del placer y la felicidad. Así también cuando comemos algo rico, tenemos o se dispara esta situación. Esto lo presenta la psicóloga española María Vélez. Es un blog de esta psicóloga y ella presenta esta situación, cómo la dopamina despierta estas situaciones en el ser humano. Entonces, esto va a generar cierto efecto también en el cerebro. Yo quiero mostrarles esto importante. Cuando nosotros miramos la música desde el punto de vista, desde la fisiología y la psicología, tiene una explicación el por qué la música atrapa. Porque la mente combina el ritmo, la repetición, la emoción y estos elementos hacen que el cerebro
no procese la música como un simple sonido de fondo, sino como un estímulo organizado que involucra simultáneamente varios sistemas. Y aquí es donde el enemigo usa la música para atrapar a la juventud. ¿Por qué? Porque usa la música para despertar en nosotros emociones y ahora la repetición, esta repetición va a activar la memoria poderosa. ¿Qué es la memoria poderosa? Cuando tú escuchas una canción y entonces esa canción sigue en tu mente, tú te vas a la cama, pero sigue en tu mente la canción. Y tú entonces pueden pasar días, pero entonces continúa esa canción en tu mente y pasa. Uy, hermanos, ¿por qué? Por la memoria poderosa. Y te voy a contar algo. Yo quiero ser honesto con los jóvenes, porque bueno, yo también soy joven. Y entonces yo me encontraba en un bus, en un lugar, iba viajando, y ese bus puso música. Y entonces cuando pone una canción, esa canción me trasladó al colegio. Y entonces, porque la ponían en el descanso, allá en el recreo, ponían esas canciones. Y eso me trasladó, hermanos, y yo escuchaba esa canción y me trasladaba y yo, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué esta música me está atrapando? Si yo sé que esta música no es buena. Y entonces la mente empezaba ahora a escuchar la canción y como que se conectaba, porque se activó la memoria poderosa. Es esa capacidad de poder trasladarnos y recordar. La música, hermanos, increíble cómo la música atrapa. Por eso ten mucho cuidado qué tipo de música tú vas a escoger, porque es una forma en la que el enemigo puede tomar control también de nuestra mente. Veamos esta inspiración. La música, cuando se emplea correctamente, hoy hermanos, es una bendición, pero a menudo se convierte en una de las agencias más atractivas de Satanás para atrapar las almas. Y cuando se abusa de ella, conduce a los no consagrados al orgullo, a la vanidad y a la necedad. ¿Qué dice acá? Cuando se abusa de ella, entonces toma a las personas, toma a los jóvenes y entonces los lleva al orgullo, a la vanidad y a la necedad. Un joven en un lugar me decía, mira, yo crecí en la iglesia, pero a mí me gusta los sábados en la noche irme a la zona de las discotecas. ¿Y cómo que te vas a la zona de las discotecas? ¿Y acaso te vas a bailar? No, 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 yo no sé bailar. ¿Te vas a tomar? No, yo no sé tomar. ¿Y entonces a qué vas? No, pues yo solo me siento afuera de las discotecas y miro la gente feliz dentro de las discotecas. Y yo me pregunto, me decía él, ¿qué se sentirá entrar a una discoteca y escuchar la música y el baile? Y entonces yo tuve que orar por él y yo decía, mira, ten mucho cuidado porque es un terreno encantado. Tú estás empezando a ver y a escuchar. Y aquí viene algo interesante. Las 5 avenidas del alma, que incluye también lo que vemos, lo que escuchamos, esto va a llevar pensamientos a la mente. Y un pensamiento que se acaricia, con el tiempo va a producir una acción y la acción que se repite va desarrollando hábitos y los hábitos forman o deforman tu carácter. Con el tiempo, este joven terminó yendo a las discotecas. Pero ¿cómo comenzó? Escuchando, solamente viendo a la distancia. Hermanos, cuidado con los videos musicales. Cuidado dónde pones tus ojos. Cuando yo era niño nos enseñaban una canción y decía, cuidadito mis ojitos lo que veis. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Y también decía la canción, cuidadito mis oídos lo que oís. Cuidado con lo que oímos. Cuidado, hermanos, si estamos prestando nuestros oídos para la música mundana, porque Satanás quiere robarse a los jóvenes. El libro de la música
Es un escrito de la hermana White, una compilación, dice algo muy interesante. La historia de los cantos de la Biblia está llena de insinuaciones en cuanto al uso de los beneficios de la música, el canto. A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos propósitos y de ese modo llega a ser uno de los instrumentos más seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada, es un precioso don de Dios destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y levantar el alma. Qué importante, qué maravilloso es que la música pueda ser usada correctamente, mi hermano Freddy, allí en Honduras, que podamos aprovechar la música de nuestro hermano Natarén también. Yo soy fan de la música de mi hermano Natarén porque son canciones que te conectan con Dios. Busquemos, hermanos, este tipo de canciones que si nosotros la usamos correctamente, este don de Dios, hermanos, eleva los pensamientos hacia temas más nobles y nos inspiran para que nosotros podamos levantarnos y avanzar. Pero así como la música inspira cosas positivas, también puede inspirar elementos muy negativos. Yo quiero recordarles esta historia. Moisés se encontraba en el monte recibiendo los 10 mandamientos. Y estaba Moisés en ese lugar, pero abajo había quedado Aarón. Y entonces la multitud mixta instó, hermanos, instó al pueblo de Dios y decía, uy, capaz este hombre ya se murió, vamos a hacer nosotros Dios. Y entonces se crearon un becerro de oro y Aarón pues se dejó llevar. Y entonces cuando estaban bajando, dice la inspiración, yo he puesto este testimonio para que tú me sigas, Josué como soldado pensó, hay gritos de pelea en el campamento, dijo él. Pero Moisés juzgó más acertadamente la naturaleza de la conmoción. Escuchaban bulla, hermanos, y entonces Moisés dijo, estos no son ruidos de combate, sino de festín. No son voces de vencedores ni alaridos de vencidos. Oigo cánticos de coros. Y al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba, que bailaba alrededor del ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto, pero cuán distinta era del solemne y reverente culto a Dios. Muchas veces los jóvenes pueden percibir la música de otras iglesias, donde está la batería, ¿no? Pam, para, pam, 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 para, pam, 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 y están los platillos, y está la situación, y está la emoción, y entonces están las palmitas, y están las palmas en los cánticos, y esto empieza a emocionar, a emocionar, a emocionar, pero este no es el culto reverente a Dios. Entonces, Satanás usó la música para desviar al pueblo de Dios. Satanás usó la música para pervertir los sentidos del pueblo de Dios y los llevó a un paganismo en cuanto a la adoración, una apostasía en cuanto a la adoración. ¿Por qué? Porque llegaron a adorar ahora a un becerro. Y si tú estudias toda la historia, te vas a dar cuenta que incluso cayeron en sistemas de orgía, situaciones muy negativas. ¿Y por dónde se metió el enemigo? Se metió también por la música. Lo que es de gran bendición no se le usa correctamente ni se convierte en uno de los medios más ciertamente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de las contemplaciones de las cosas eternas. Hermanos, usemos la música para conectarnos con Dios. Es por eso que en nuestra iglesia no aparecen las baterías o esos ritmos del pum, 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 no, porque no es emocionalismo, sino queremos una reverencia y que nuestros jóvenes puedan tener una experiencia de conexión con Dios, incluso por medio del canto. Qué hermoso, hermanos, es cuando nosotros adoramos a Dios correctamente y de esta manera podemos conectarnos con el Señor. El apóstol Pablo dice, ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hermanos, tenemos que escoger correctamente la música que agrade al Señor. Otro ejemplo que me llama mucho la atención y es el caso de Balaam cuando quería maldecir al pueblo para obtener riquezas que le iban a pagar.
y no lo pudo no lo pudo maldecir, antes lo bendijo y dijo, le dio profecías. Entonces estaba muy chasqueado porque no podía maldecir al pueblo de Dios y entonces se ideó un plan. Balaam le aconsejó a Balac que proclamara una fiesta idólatra en honor de sus dioses paganos. Bueno, vamos a hacer una fiesta muy hermosa, llamativa, con luces, con cantos, quizás licor, muchachas bonitas. Y dice, él persuadiría a los israelitas para que participaran y fueran encantados por la música. Y entonces las madianitas, más hermosas, debían inducir a los israelitas a transgredir la ley de Dios para que corrompieran, además de influenciarlos para que ofrecieran sacrificio a ídolos. Uy, hermanos, la música usado como una trampa para desviar las mentes del pueblo de Dios. ¿Por qué Balaán no pudo maldecir al pueblo de Dios? Dice la inspiración que se subió a un monte y vio al pueblo de Dios perfectamente organizado. Y el orden, la obediencia, es un domo protector. Por eso dice la inspiración que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él les defiende. Pero ahora Balaam dice, vamos a inducirlos a pecar. ¿Cómo? Pues la música los va a encantar. Y ahora miren cómo lo dice Patriarcas y Profetas. Hechizados por la música y el baile, seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Ahora, joven, recuerda esta historia cada vez que te inviten a una fiesta. Tú no tienes nada que hacer en ese lugar. Es un terreno encantado. Es un lugar donde muchos jóvenes han fracasado porque son hechizados, son encantados por la música y lastimosamente son desviados a la perdición. Conocí la historia de una jovencita y esta jovencita era cristiana, su madre era cristiana y ella participaba, pero no había tomado decisiones a la distancia, acompañaba a su madre y entonces fue invitada a una fiesta. Mamá, yo quiero ir a la fiesta, quiero ir a la fiesta. Hijita, no vayas, no vayas. La joven se escapó. Cuando llegó a la fiesta, ella, bueno, yo solo voy a compartir un poquito y me voy porque yo no puedo quedarme acá. Y entró un hombre alto, atractivo, y le puso la mano y le dijo, ¿puedo invitarte a bailar? Yo no sé bailar, no importa, yo te voy a enseñar. Y la joven cristiana aceptó y empezó a bailar con el hombre apuesto. El hombre apuesto le dice, por favor, no me mires los pies. Pues lo primero que ella hizo fue mirar los pies. Y cuando le miró los pies, tenía unos zancos como de caballo. Era Satanás. Ella se asustó, empezó a gritar y empezó a aparecer humo y ese hombre se desapareció. Y esa joven entonces tuvo dificultades mentales por ese choque que había tenido. La música la trajo y la música la llevó también a esta tentación. Cuidado, mis queridos jóvenes, no escuchemos estas canciones, no participemos de estas fiestas paganas. Mucho cuidado, tú puedes decir, quizás yo solamente voy a ver, yo solamente voy a sacar así la foto. Hermanos, no, no te aventures. Y si tienes ese tipo de canciones en tu celular, pídele a Dios que te dé la fuerza, porque la música fue una de las herramientas para hacer caer al pueblo de Dios. ¿Por qué no debo escuchar música mundana? ¿Por qué? Hermanos, yo hablé con un músico, quizás nuestro hermano Natarén también pueda explicarnos, y yo le preguntaba a ese músico, es músico de la iglesia, le dije, oye, explícame cómo creas las canciones, porque creaba canciones muy bonitas. Y entonces me dijo, mira, sucede que yo oro al Señor y yo le digo, Señor, por favor, dame inspiración, dame una canción bonita. Y empiezo a orar y a pensar, y el Señor pone la inspiración y salen las canciones cristianas. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo salen las canciones mundanas? Pues igual.
Pero es Satanás quien pone la inspiración. Es la situación del momento y sale la canción de despecho, sale la canción que insta a la sexualidad como el reggaetón, sale entonces en Colombia está el vallenato que incita al baile, la salsa cubana y empieza la situación y entonces despierta emociones, sentimientos que llevan lastimosamente a elementos que no son correctos. ¿Se acuerdan de este hombre, Kurt Cobain? Yo les conté al comienzo que se había suicidado. Pues imagínense que este hombre, hablando de la inspiración, ¿no? Pero hablo de lo que inspira las canciones. Este hombre pintaba en un cuaderno esta imagen y le puso Bodá. Y Bodá era el amigo imaginario de la infancia de Kurt Cobain. Y con este amigo imaginario mantuvo una fuerte relación a lo largo de su vida. Y este líder recurría constantemente a esta figura como un refugio emocional, un escape durante los periodos de profunda depresión y ansiedad. Imagínense, este cantante famoso tenía un amigo imaginario y miren lo que escribió. Es mejor quemarse que apagarse lentamente. Este hombre estaba siendo instado por Satanás, por su amigo imaginario, a suicidarse y a crear canciones de suicidio. Por eso tú no puedes prestar tus oídos, voy a escuchar esta canción, no. ¿Por qué? Porque quien ha inspirado estas canciones es el enemigo. ¿Se acuerdan que les conté también de este hombre que compuso esta canción? Bueno, la compuso cuando su novia lo dejó. Probablemente fue uno de los peores momentos de su vida. Y Ceres Rezo pasó hasta ser un personaje tremendamente deprimido a una carrera musical que iba a ser un fiel reflejo de ello. Y entonces, dentro de este encuentro amoroso, lastimosamente, pues su pareja lo deja, tiene un chasco y él crea esta balada que la llaman la balada asesina, que se prohibió en muchos países de Europa, porque mucha gente aparecía muerta escuchando esta canción. Los periódicos húngaros informaron la conexión entre el suicidio y la canción. Y mucha gente se suicidaba. Se encontraron dos personas en el río Danubio de Budapest, cada uno con la partitura de Bloody Sunday en las manos. Y se suicidaron. Cuando, miren esto, una banda de músicos callejeros interpretó la canción, dos personas se dispararon mutuamente enfrente de ellos. Un hombre entró a un club nocturno y le pidió la balada a la banda que tocara Blood Sunday. Lo hicieron y el tipo salió a la calle y se disparó. Hermanos, son cosas reales. Hay canciones que llevan a la desgracia y hay canciones que van desviando la mente del joven a separarse de las cosas de Dios. Y son canciones que van enfriando la espiritualidad del joven a tal punto que ya se siente frío, no quiere con la iglesia, no quiere leer la Biblia, ya no quiere ir a los congresos, ya no quiere saber más de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo lo está instando. Pero saben, la música al servicio de Dios y de sus propósitos es de gran bendición. Tanto en los cielos como en la iglesia, la música existe para honrar y alabar a Dios. La educación apropiada de la voz es un rasgo importante en la preparación general y no debe descuidarse. El canto, como parte del servicio religioso, es tanto un acto de culto como de oración. Y es importante la correcta música. Por eso si hay jóvenes que están escuchando este mensaje, que les gusta la música, por favor, consagra ese don al Señor. Úsalo para conectar y tocar corazones y ayudar a muchos a conocer a Cristo Jesús. Yo me encontraba en el Caribe, estaba en una isla trabajando en ese lugar, estábamos haciendo evangelismo y entonces me invitaron a visitar a este hombre, era un capitán y este capitán le dolía todo su cuerpo y dice, me duele, por favor, canten, canten. Y entonces, con otros hermanos que estábamos allí, empezamos a cantar, y él entonces sonreía y decía, es que cuando cantan, mi dolor se disipa. La música es un medio también para sanar el corazón de las personas, para dar alegría, ánimo a las personas. Y miren lo que dice
este testimonio. La música cristiana puede contribuir al crecimiento de la expresión religiosa. Tiene poder para grabar las palabras de Dios en la memoria, para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía de acción y desvanecer la melancolía, los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. La música, hermanos, tiene el poder de desvanecer la melancolía, la tristeza. Canten para el Señor, mis queridos jóvenes. Por favor, cantemos al Señor. Busquen al hermano Freddy, por favor. Canta conmigo, hermano Freddy. Le encanta cantar. Dile al hermano también, Edwin, canta conmigo. Cantemos, hermanos. Y la música alegra los corazones y va a alejar esos sentimientos de tristeza. La música también puede usarse para evangelizar. Es posible testificar y evangelizar con eficacia mediante el uso de la música. La voz humana tiene mucho poder efectivo y musicalidad. Y si es que aprende a realizar esfuerzos decididos, adquirir el hábito de hablar y cantar, que será para él un poder para ganar almas para Cristo Jesús. Así es. Por medio de la música podemos ganar almas y quiero contarte una historia, es un testimonio real. Yo me encontraba en una iglesia predicando y entonces entró una mujer y se sentó, escuchó el servicio y al final yo me acerqué, ¿cómo estás? Bienvenida y me dijo, mira, yo vivo al frente y todos los sábados yo salgo y paso por esta calle y siempre los escucho cantar. Bueno, ella se dio cuenta que era un parlante que poníamos con los himnos y ella escuchaba los coros y decía, pero algo me dijo hoy que tenía que entrar a la iglesia y no me arrepiento. Ella fue traída por la música, por los himnos. Por eso cantemos, hermanos, con el corazón para que otros puedan conocer a Cristo Jesús. Se cuenta la historia de un grupo de misioneros que querían evangelizar una isla en Oceanía. Y entonces llegaron a esa isla, pero lastimosamente los locales, los indígenas, no los querían recibir, eran agresivos, tenían ese desafío grande. Y entonces los misioneros debían ganar su confianza, pero ¿cuál era el problema? Que cuando ellos se acercaban en la barca, eran atacados con flechas. Y cuando se acercaron, era un viernes, se acercaba la puesta del sol, y los indígenas dijeron, aléjense de acá, no los queremos, y les disparaban con las flechas. Ellos se quedaron en la barquita, no se podían devolver porque ya les iba a tomar el sábado, y entonces se quedaron en la barquita y empezaron a cantar himnos, cantaron himnos, cantaron himnos. Y cuando cantaban himnos, se acercaban los indígenas a escuchar los himnos. Hermanos, y por medio de la música, por medio de los himnos, ellos se ganaron la confianza de los indígenas y a la mañana siguiente habían muchos indígenas esperando por escuchar más canciones y toda la tribu aceptó al Señor gracias a la música. Por favor, canta con el alma, canta al Señor. Pero ¿qué tipo de música estás escuchando? ¿Qué tipo de música? Si hoy el Señor tomara tu celular, ¿qué música encontraría? Queridos hermanos, no es un juicio. No estamos acá para hablar de condenación, sino estamos aquí para hablar de esperanza en Cristo Jesús y hablar y enseñar que sí es posible abandonar una adicción a la música mundana si nosotros nos consagramos al Señor y si nosotros usamos la ley de la compensación. ¿Qué significa esto? Borra una canción y pon una música cristiana. Borra otra canción y pon otra música cristiana y vas compensando las canciones que vas retirando y vas adquiriendo nuevas canciones, porque la música te va a ayudar a enfrentar las batallas. Y se cuenta la historia, es una guerra, la guerra en Sama en el año 202 antes de Cristo, y se cuenta que se desató una batalla, la batalla de Sama. En ella se enfrentó el general Aníbal Barca y el joven Cornelio, y la lucha era a muerte. Y entonces uno de los ejércitos tenía elefantes. ¿Y cómo iban a enfrentar los elefantes? Pues bueno, resulta que el joven eh,
llamó a los músicos y a los músicos les dio trompetas y les dijo, toquen las trompetas. Y cuando venían a la guerra salieron los elefantes y ellos con trompetas asustaron a los elefantes y así ganaron la batalla con la música. ¿Cuál es el elefante que te está amedrentando? ¿Cuál es la tentación que te está debilitando y no te deja avanzar? Canta, toca un instrumento, toca la trompeta, toca la guitarra, usa la música también para sacar el desánimo, aquellos elefantes grandes que te están atormentando en tu vida. Con la música tú puedes enfrentarlo. La sierva del Señor dice, vi que cantar a la gloria de Dios muchas veces ahuyenta al enemigo y alabar a Dios lo derrota y nos da la victoria. ¿Cómo? Cantando, solamente cantando. Con la música tú puedes enfrentar al enemigo. Recibimos una llamada en un lugar y entonces nos decían, por favor, tienen que venir con la iglesia, es urgente. Y fuimos con un grupo de hermanos y cuando llegamos había una mujer que estaba poseída. Es que vamos a hacer, decían los hermanos. Hermanos, vamos a cantar. Sacamos la guitarra y empezamos a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Y ella decía, cállense, cállense, cállense. Y nosotros más cantábamos y cantábamos y cantábamos y cantábamos. Y hermanos, cuando cantábamos, los hermanos tenían fuerza. Pero cuando se acababa el himno, los hermanos tenían miedo porque el enemigo gritaba por medio de la mujer. Pues hermanos, cantemos y entre más cantábamos, el enemigo se iba debilitando, debilitando, hasta que tuvo que retirarse por medio de la música. La música, hermanos, es también un método para proteger. Miren lo que dice Evangelismo 3:63. Cuando Cristo era niño, como estos niños que están aquí, fue tentado a pecar, pero nunca se rindió a la tentación. Cuando llegó a tener más edad, fue tentado, pero los cantos que su madre le había enseñado a entonar acudían a su mente, y él elevaba su voz en alabanza, y antes de que sus compañeros lo advirtieran, estaban cantando juntamente con él. Dios quiere que usemos toda facilidad que el cielo nos ha proporcionado para resistir al enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Cantar, hermanos, decía Miguel de Cervantes Saavedra en Don Quijote de la Mancha, un libro muy conocido. Quien canta sus males espanta. Es un refrán muy conocido y es muy interesante cómo por medio de la música nosotros podemos también enfrentar al enemigo y poder salir de estas situaciones negativas en nuestra vida como Saúl. Saúl tenía un espíritu malo, dice el primer libro de Samuel 16:14, y era un espíritu que lo atormentaba, pero se deleitaba y le deleitaba oír a David tocar el arpa y el espíritu malo parecía huir por el momento. Interesante, la música, hermanos, espanta a los demonios. Pero así como la música correcta espanta a los demonios, la música incorrecta atrae a los demonios. Y quiero repetirlo. Así como la música correcta, la música sacra atrae a Cristo Jesús y espanta a los demonios, atrae la presencia del Espíritu Santo a tu alrededor y a los ángeles. La música no correcta, la música mundana, espanta a los ángeles buenos y llegan los demonios a acompañarte. ¿Quién está cantando contigo esas canciones mundanales que tú cantas con el alma y te apasionan? Hermanos, es el enemigo, es Satanás y son los demonios quienes aplauden también para que tú cantes esas canciones mundanas. Pero hermanos, si nosotros acudimos a Cristo Jesús, dice Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece y nosotros seremos victoriosos si acudimos a Jesús y Él podrá sacar de nuestra mente aquellas canciones que nos han atrapado. Satanás no hace objeción a la música si puede hacer de ella un medio para tener acceso a la mente de los jóvenes. Tenemos que luchar, hermanos, con el enemigo. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Muchas veces tú escuchas estas canciones mundanas y te sientes contento, pero ya te lo he explicado, es porque se libera
esas dopaminas y genera una adicción, el mecanismo de recompensa se activa y entonces tú te vuelves adicto a escuchar esas canciones y sientes una aparente paz. Pero el Señor dijo y nos ha prometido una paz real. La paz os dejo, mi paz os doy, pero no la paz del mundo, sino una paz real. Acudamos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos espera un himno de victoria. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz como del cielo, un estruendo de muchas aguas, y como sonidos de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban las arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hermanos, preparémonos para el canto de victoria. Pero para poder cantar este cántico de victoria, tenemos que cantar los himnos aquí en la tierra. Tenemos que aprender a alabar correctamente al Señor, porque Cristo Jesús viene pronto y viene por su iglesia, aquellos jóvenes que hayan tomado decisiones y se hayan querido preparar. Querido joven, necesitamos llegar a una conclusión. Y una de las conclusiones que podemos nosotros sacar es que la música, el tipo de música que tú escojas, sí define tu conexión o desconexión con Dios. Por eso busca la música cristiana, busca la música correcta. Y si has sido atrapado por el enemigo, si el enemigo te tiene atrapado, y si estamos hablando de algún joven que se encuentra adicto, esclavo a una canción que tiene en su teléfono, en su ordenador, y allí lo tiene y si escucha estas canciones y no sabe cómo salir, tranquilo, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Y nosotros vamos a orar por ti en esta noche. Nosotros vamos a hacer una oración especial porque el Señor en estos momentos quiere romper aquellas ataduras, aquellas cadenas que ha atrapado Satanás a la juventud y el Señor de los cielos tiene poder para romper adicciones, para romper con esos gustos. Pero tú tienes que entregar tu voluntad a Cristo Jesús y si lo haces, el Señor te va a ayudar en estos momentos. Dile al Señor, ayúdame, dame fuerza para avanzar. Que el Señor te bendiga grandemente. Hermano Freddy, te entrego el tiempo y en breve haremos una oración por todos los jóvenes que están viendo y aún por los que verán también este mensaje sobre la música. Gracias, Pastor David, por haber estado aquí con nosotros.